42 minutos pasaron de las 19 horas, estamos como siempre, como todos los jueves, haciendo Pajaritos en el Aire aquí en la 91.3 del dial, en X5 Radio. Sí. x5radio.com.ar para que nos escuchen de cualquier lugar del planeta. Sí, y @pajaritospeyo en nuestro Twitter y nuestro Instagram, y Pajaritos en el Aire en nuestro Facebook. Ahí va. Y si hablamos del www para que nos escuchen de todo el mundo, vamos ahora con una entrevista que tiene que ver con el plan internacional. El lunes estuvimos con nuestro columnista George Villara Ibrahim haciendo un análisis del histórico, no enfrentamiento, sino el análisis de Palestina y conflicto. Ahí está, gracias obviamente, agradecemos a la producción. El conflicto entre Palestina e Israel, entonces en este caso también nos queremos meter en un tema que ya pasó hace 2 años, pero obviamente sigue en la memoria del pueblo, y estamos hablando de la Ciudad de México. Ustedes saben que el 26, más precisamente de 2014, un grupo de alumnos de Ayotzinapa, una localidad de allí mismo, tomaron diferentes colectivos para ir a una manifestación. Ellos fueron interceptados y desde ese día, desde el 26 de septiembre del 2014 hasta hoy, no se sabe, no se tiene noticias de ellos. Digamos, es muy conocido por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en la Ciudad de México, y para eso nos vamos hasta allí. Allí nos atiende Emiliano Ballerini de Hijos México, que gentilmente atiende el teléfono. ¿Cómo estás, Emiliano? Ignacio Gallardo y Verónica Jenner te saludan aquí al aire de X5 Radio en Pajaritos en el Aire. Hola, ¿cómo están? Nada más una cosa, yo en este momento me encuentro en la ciudad de Buenos Aires. Ah, bien. Porque estamos cerca. Estamos cerca en realidad, sí. Porque estoy haciendo aquí una breve estancia académica doctoral. Bien, Emiliano, ¿no? Obviamente vos residís allí en México, ¿naciste? Yo vivo en México, sí. Bien. Bueno, nada, obviamente agradecerte como tu gentileza de atendernos, y para introducirnos ya de lleno en el tema y que nos pongas en contexto qué ha sucedido desde ese 26 de septiembre del 2014 hasta hoy. Ya 2 años han pasado. Bueno, lo que ha sucedido es que el gobierno mexicano ha negado toda evidencia que lo responsabiliza sobre la desaparición de los 43 normalistas de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Bien. Que es una escuela que forma profesores para enseñarle a jóvenes mexicanos. Lo que ha sucedido también es que a 2 años de la desaparición de estos 43 normalistas y el asesinato de otros 3 más, los padres han roto el diálogo con el gobierno, con el Estado mexicano, claro, porque se han cansado de la situación. Y lo que ha sucedido es que el gobierno mexicano finalmente ha dejado muy clara su incapacidad para resolver, o yo diría su incapacidad voluntaria, ¿no?, para resolver un caso como este. Te quiero llevar hacia lo más puntual. En ese caso, ¿qué iban a protestar y en qué momento fue, digamos? ¿Qué es lo que se sabe de la causa misma? Los normalistas iban a tomar 5 camiones o 5 bondis, 5 micros, como se les dice aquí en Argentina, sí, para una protesta que iba a realizar el 2 de octubre en la Ciudad de México. Bien. Sin embargo, en el camino a la toma de esos micros, fueron secuestrados detenidos por la policía, empezaron a perseguirlos y fueron entregados a un supuesto grupo de narcotraficantes. Bien. Desde ese momento no se sabe nada más que la supuesta verdad histórica que el gobierno mexicano, a que así tituló, la verdad histórica, le dijo a la sociedad de México y al mundo entero, en donde sostenía que los cuerpos de los normalistas fueron quemados en un basurero en el pueblo de Cocula. Bien.
Esto ya quedó totalmente desmentido por expertos en la materia, por expertos de fuego, por expertos del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que han evidenciado que lo dicho por el gobierno Claro. es mentira, ¿no? Y ha quedado también desmentido por el equipo argentino de antropología forense que fungió como perito de los padres de Ayotzinapa. Bien, o sea que la Argentina prestó también servicios para en este caso lo que fue esta publicación que finalmente es mentira. Sí, el equipo argentino de antropología forense, que ha sido muy cauto en dar declaraciones, Bien. afortunadamente, porque con el gobierno mexicano nunca se sabe qué puede pasar. El trabajo de ellos ha sido tan bueno que bueno, ellos ellos han sostenido que ahí no hallaron ningún resto humano, ni siquiera cenizas de restos humanos, ¿no? Las cenizas de un humano, perdón. Emiliano, ¿qué tal? Te habla Verónica. Hola Verónica, ¿cómo estás? Un gusto. Emiliano, no solamente con los chicos, los 43 desaparecidos, sino, digamos, en términos generales, ¿qué es lo que está pasando en México? Porque la violencia institucional no solo se remite a este hecho en particular, sino está sucediendo todos los años, ¿no? A ver, México tiene una política de terrorismo de Estado documentada y de desaparición forzada desde el 19 de mayo de 1969, cuando fue secuestrado el maestro Epifanio Avilés Rojas, a la fecha. Semanas después de la desaparición de los normalistas, hubo más desapariciones en la zona. Todos los días desaparecen personas, todos los días hay asesinatos políticos. Hay una encuesta que dice que en México desaparecen 13 personas diarias. 13. Es decir, que en este momento que nosotros estamos platicando, seguramente hay alguien que está desapareciendo en México. ¿No? Sí, no, la verdad que es terrible. Sí, nosotros, desde acá, desde Argentina, digamos, nosotros venimos desde un gobierno que en materia de derechos humanos le ha puesto, digamos, el pecho, ha levantado la bandera para lograr, digamos, luchar y culpar a los que han tenido, bueno, pero en la época claro, en la responsabilidad en épocas de dictadura. En este momento estamos hablando de algo actual. ¿Cuáles son los organismos, aparte de ustedes, de hijos, cuáles son los organismos que también los ayudan en términos no solamente en México, sino internacional? ¿Quiénes los ayudan? ¿Quiénes los bancan? ¿Quiénes, digamos, tienen ayuda internacional con respecto a esto? Porque es algo terrible lo que está pasando. Yo creo que la solidaridad interna, que el tema mexicano empieza a resonar internacionalmente ahora, después de la desaparición de los normalistas. Bien. Por supuesto, a lo largo de la historia, a lo largo de los últimos 46 años, 47 años, ha habido intercambios importantes entre Abuelas de Plaza de Mayo, el Comité Eureka mexicano, que el Comité Eureka, fundado por doña Rosario Ibarra de Piedra, ha sido un pilar muy importante para visibilizar el problema de la desaparición forzada en México. Pero en general me parece que ahora recién se empieza a visibilizar el problema y a entender que México no es el país el país paradisiaco que recibió a tantos exiliados en los años 70, sino que es una nación tan perversa que jugó con un doble discurso en el que por un lado le daba asilo político a todos los exiliados que así lo requerían, pero al mismo tiempo le permitía el ingreso a los servicios de inteligencia de los países de los que provenían los exiliados, y al mismo tiempo o paralelamente
reprimía a los movimientos sociales que se oponían a el gobierno mexicano, a los movimientos sociales locales que se oponían al movimiento mexicano. Si nosotros no entendemos esto, no podemos comprender la desaparición forzada, el fenómeno de la desaparición forzada en México. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, no podemos entender la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa sin comprender o sin entender el contexto histórico en el que se da, que es la firma de un acuerdo para declararle la lucha, una supuesta lucha al narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que lo que provocó fue la militarización del país. Bien. Y en consecuencia la desaparición de miles de personas y el asesinato de muchísimas más. Estamos dialogando con Emiliano Ballerini, obviamente de Hijos México, que nos está contextualizando a 2 años de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa. Y también te quería consultar, me quedé con esa cifra de 13 desapariciones por día. También sé que en México la cantidad también es asombrante en cuanto a los periodistas, digo, a los que investigan a los grandes carteles de droga o de narcotráfico que allí funcionan, y tienen una triste cifra también en cuanto a los periodistas, comunicadores sociales que se meten en ese tema y que son desaparecidos o asesinados, ¿no? En México hay más de 80 periodistas asesinados en los últimos 13 años. Es según datos de Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional, es el país que más periodistas tiene asesinados en el mundo en los últimos 10 años. Y incluso extendiéndonos un poquito más en el tiempo, han muerto más periodistas en México en los últimos tiempos que en una nación en guerra como fue Irak o Afganistán recientemente, ¿no? México, tan solo en una provincia de México llamada Veracruz, hay 16 periodistas asesinados en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Es muy grave la situación que hay en el país. Hay un estado de emergencia que yo no estoy tan seguro que se alcance a ver internacionalmente. Claro, por eso la consulta, digamos, la cifra y obviamente lo poco que nos llega aquí. Sí, se empieza a notar, digamos, insisto con esto, se empieza a visibilizar el tema, porque además se supone que México está en un gobierno democrático, no en una dictadura. Sí. Por lo tanto, pero creo que hace falta mucha más presión internacional para que se termine de visibilizar el tema y para que valga la redundancia, se presione al gobierno mexicano y cambie su política de exterminio a la población. Emiliano, con respecto a esto que estás hablando, en términos de presión internacional, desde acá de Pajaritos también lo venimos trabajando, estamos como en un momento en donde Estados Unidos está avanzando en toda Latinoamérica, ¿no? ¿Qué reflexión, qué análisis haces de esto? Porque, tenemos lo que sucedió en Brasil, tenemos lo que sucedió acá en Argentina, digamos casos de donde la justicia se mete para derrocar o sacar a gobiernos populistas. Peña Nieto tiene un fuerte lazo con Estados Unidos que hace que las políticas en materia de derechos humanos se frenen y se haga como que no suceda nada. Sí, yo creo que Peña Nieto en ese sentido tiene el respaldo absoluto de Estados Unidos. A diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones en países como Argentina o Brasil, Bolivia, Paraguay, Ecuador, donde se han derrocado a presidentes corruptos. Voy a poner el ejemplo de Argentina en 2001, cuando se fue... Menem, de la Rúa. No, de la Rúa, sí, Fernando de la Rúa. Así es.
En México es muy difícil que eso pueda suceder porque México no solamente es un aliado estratégico de Estados Unidos, sino que es la frontera sur inmediata a Estados Unidos y digamos que al gobierno de la Casa Blanca en turno, el que sea, no le conviene que su vecino tenga una sublevación social. Claro. Eso, digamos, desde ya sería impensado que en México cayera un presidente. Claro. A menos de que Estados Unidos quiera que caiga el presidente, ¿no? Si Estados Unidos le quita la mano, Sí. el apoyo, ahí podría yo dudar en lo que acabo de decir. Bien. Y con respecto, digamos, a los medios de comunicación dentro de México, ¿cómo se trata? ¿Directamente no se trata? ¿Qué tema? El tema de la... Sí, digamos, de los 43 desaparecidos, de las 13 desapariciones por día, de la violencia institucional. Yo creo que se ha naturalizado tanto la violencia que en México los medios de comunicación se han, digamos, tapan toda información alternativa y todo tipo de información que pueda golpear al gobierno. Hablo de los medios nacionales, ¿no? De los medios grandes. Bien. No hay críticas al gobierno mexicano, no solamente por la Ayotzinapa, sino por lo que está haciendo con la reforma educativa, por la cantidad de pobres que hay, por la cantidad de gente con hambre que hay, por los 13 desaparecidos diarios, por los periodistas. No se hace absolutamente nada, no hay ningún eco en los medios de comunicación mexicanos, salvo algunas excepciones, raras excepciones. Es muy difícil encontrarte en un medio grande, nacional, digamos, importante, tipo Televisa, los periódicos Reforma, El Universal, Milenio, Excelsior, Bien. las radios como Radio Centro o Radio Fórmula, alguna crítica al gobierno en turno, también, ya sea del Partido Revolucionario Institucional o del Partido Acción Nacional, que son los que han gobernado el país, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional lo hizo durante 70 años hasta 2000, después gobernó el Partido Acción Nacional de 2000 a 2012, que fue el que le declaró la supuesta guerra al narcotráfico, y ahora regresó al poder el Partido Revolucionario Institucional. Emiliano, agradecemos obviamente mucho tu tiempo y también tu claridad por traernos temas que son de causa internacional, como es en este caso los 2 años de Ayotzinapa, y hemos hablado de muchas cosas. También quedan muchas de las consultas, pero está hecho obviamente el contacto y la invitación. Quería quizás consultarte con esta última cuestión de, obviamente, si hablamos de los Estados Unidos y de las elecciones próximas que se vienen, ¿cómo toman ustedes, siendo país vecino y también teniendo tanta influencia en cuanto a la población latina presente en Estados Unidos, dichos de Donald Trump, o cómo están, obviamente, analizando lo que serán estas elecciones de Estados Unidos? Yo creo que, sin importar quién gane, ninguno de los dos es mejor. La diferencia entre Donald Trump y Hillary Clinton es que Hillary Clinton es más reservada que Trump. Trump dice lo que piensa y ya. Hillary es más política, más reservada, más callada, más cauta. Pero para mí los dos van a aplicar la misma política de terrorismo y la misma doctrina de seguridad en México que han venido aplicando desde hace años. ¿Y hay preocupación por eso, ustedes? Y hay mucha preocupación. Ahora, lo que sí es que uno escucha a Donald Trump, sí hay preocupación, ¿no? Claro que hay preocupación, porque no hay a quien irle, digamos. No es que sea uno mejor que el otro. Lo que sí llama mucho la atención es que pareciera que si gana Donald Trump, pues habría que mudarse de planeta y de sistema solar, porque es un tipo que le va a declarar la guerra a los latinos, a los inmigrantes mexicanos, que se alió, por ejemplo, a los inmigrantes mexicanos que tienen 30 o 40 años en Estados Unidos,
y que precisamente no quieren que sigan llegando más mexicanos ilegales, porque les estorban, porque ellos ya tienen otro estatus, ya no es el del ilegal mexicano que solamente va a lavar platos o a limpiar pisos, ¿no? Les va a afear el país que los adoptó, y se han olvidado de cómo llegaron a Estados Unidos ellos hace 3 o 4 décadas. En ese sentido, sí es muy preocupante. Donald Trump también ha dicho que va a construir, que el muro que divide hoy a la frontera entre México y Estados Unidos, que es de 3.500 kilómetros de largo, lo va a agrandar, y que ese muro no solamente lo van a pagar los mexicanos, sino que van a ser ellos vamos a ser nosotros los que lo vamos a construir. También Donald Trump fue recibido hace unos días en México, o hace unas semanas en México, ya como un estatus de presidente de la nación, lo cual generó un problema diplomático, un problema diplomático al presidente Enrique Peña Nieto con Hillary Clinton, porque Hillary Clinton fue invitada después de Donald Trump, y ella decidió no aceptar la invitación debido a la forma tan vergonzosa, dijo ella, como se había recibido a un hombre que está atacando a México permanentemente y se refiere a México como se refiere Donald Trump. Entonces hay mucha preocupación. Yo creo que independientemente de la preocupación que hay, no hay mucha diferencia entre ambos, solo que uno expresa lo que siente y la otra es más cauta, más política, tiene más años en este negocio, sabe cómo tratar el tema, tiene gente que se ve que está mucho mejor asesorada, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Hillary Clinton ha tenido una mejor política respecto a México, ¿no? Pero no creo que sea mejor presidenta que Donald Trump para nada. Bien. Ni para México, ni para Argentina, ni para ningún país latinoamericano. Emiliano, realmente ha sido muy claro, está presente, bueno, todo lo que has dicho aquí, me parece muy valioso que lo hayas traído aquí a X5 Radio desde la ciudad de La Plata, con Verónica Schneider y Ignacio Gallardo, obviamente la producción, te agradecemos tu tiempo y bueno, quedará el contacto por cualquier otra cuestión. Realmente un placer que hayas expresado al aire todo lo que no sabemos en realidad mucho y que nos llega aquí a la ciudad de La Plata. Sí, muchas gracias, y yo solo quisiera terminar diciendo que lo preocupante es precisamente esto que acabas de decir, que en Argentina no se conoce mucho de la realidad mexicana. Yo he escuchado en estos días que se conmemoraron el segundo aniversario de Ayotzinapa, que hay 6 asesinatos, o sea, 43 desaparecidos y 6 asesinatos, y no es así. Bien. Hay cifras involucradas, hay cifras totalmente cambiadas. También he escuchado que fue el narcotráfico quien desapareció a los jóvenes, y tampoco es así. Entonces, sí es importante siempre aclarar y tener los espacios para poder hablar del tema, sobre todo cuando sabes que en tu propio país no los hay, ¿no? Un abrazo grande. Un abrazo grande, Emiliano. Gracias a los dos. Estaremos en contacto. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasaba Vero, aquí Emiliano Ballerini de Hijos México, a 2 años ya de la masacre, se puede decir, sí, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También un análisis muy profundo. Sí, fuertísimo. El estado represor que se vive en México. Fuertísimo lo que está pasando, no solamente con los 43 desaparecidos, sino lo que pasa, lo que están viviendo todos los días. Diariamente, sí. ¿No? Es terrible y es algo que tenemos que saber, es algo que tenemos que, desde Pajaritos siempre decimos que el ejercicio de la memoria, la búsqueda de verdad y justicia es fundamental para la salud de toda la sociedad. Sí, aún en democracia. Sí. Bueno, pasaba entonces, obviamente, quédense hasta las 21 horas. Nosotros vamos a escuchar algo de música aquí en la 91.3 de La Plata, 221-359-0491, el WhatsApp de la radio.
Y va a sonar, sí, algo de México. Va a sonar Control Machete de Perros Amores en X5 Radio.